أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En este vídeo presentamos la historia de Sidi Said al-Arar. Entre sus descendientes, Walid Said se le conoce como Jdi Said. La información de este vídeo se basa en fuentes históricas y también en historias de sus descendientes. Al recopilar y estructurar esta información, podemos contar la historia completa de Sidi Said, también conocido como Abu Uthman Said al-Masmud al-Fiqhi. También es nuestro objetivo informar sobre los lazos familiares que existen entre sus descendientes, que hoy se encuentran repartidos por gran parte de Marruecos y Europa. Sidi Said vivió en la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII. La historia de sus antepasados comienza en la Meca hace 1300 años. Nos lleva a Fez en Marruecos, Fiqhi y finalmente a las montañas de Ibn Znesn, cerca de Tafughat. El árbol genealógico de Sidi Said nos dice que es descendiente de Idris I, fundador del primer estado de Marruecos. Idris I es descendiente de Hassan ibn Ali ibn Abi Talib y Fatima al-Zahra, hija del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ad-Darisa. Comenzamos en el año 786, equivalente al 169 Hijri, en las afueras de la Meca, donde ocurrió la batalla del Faj. La causa de la batalla del Faj tuvo su origen en un desacuerdo político entre los descendientes de Abbas ibn Abdul Muttalib, Abbasiyin, y los descendientes de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, quienes ambos creían que tenían derecho a liderar la umma musulmana o khilafa. Después de la batalla, Idris ibn Abdullah huyó de la Meca a Egipto con su asesor Mulay Rashid. Más tarde, Idris ibn Abdullah huyó de Egipto escondido de las fuerzas de Abbasiyin a través del norte de África a Tánger en Marruecos. Después de un par de años en los que él, junto con Mulay Rashid, se familiarizó con el panorama político del país, fue recibido por Ishaq ibn Muhammad ibn Abdul Hamid, líder de una de las tribus amazigh más grandes de la zona, Auraba. Ishaq juró lealtad a Idris ibn Abdullah en Ramadán en el año 789, equivalente al 172 Hijri. Esta bay'a fue inspirada por Bay'at al-Ridwan, donde un grupo de la Medina le dio bay'a al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam debajo de un árbol. Bay'a de Idris ibn Abdullah fue retenido debajo de un árbol que se cree está ubicado en la ciudad de El Guzat, a las afueras de la ciudad de Taza. También se dice que fue por este árbol que Idris I y Kenza la Aurabiyya se casaron. Kenza era la hija del líder de la Auraba, Ishaq ibn Muhammad ibn Abdul Hamid. Idris I se instaló en Walili, hizo de la ciudad la capital del nuevo estado. Comenzó a construir la ciudad de Fez, había fundado la primera dinastía, la dinastía Idris, Ad-Darisa. Durante los siguientes 2 años, varias tribus se unieron al nuevo estado bajo Idris I. El nuevo estado llegó a incluir el área desde Tlemcen en el este hasta el Océano Atlántico en el oeste. Esto hizo que Harun al-Rashid, el Jalifa Abbasi, se sintiera amenazado y comenzara a considerar un ataque militar. En cambio, Yahya ibn Khalid al-Barmaqi le aconsejó que se enviara un asesino. El asesino logró envenenar a Idris I en el año 794, equivalente al 177 Hijri. Dejó a Kenza embarazada de 7 meses con Idris II. En nuestro viaje a través del árbol genealógico llegamos a Idris II. Kenza jugó un papel importante en el liderazgo del país con su experiencia como hija de un líder, esposa de un líder, madre de un líder y abuela de varios líderes después de Idris II. Ella se hizo cargo de Idris II
y se aseguró de prepararlo para liderar el país. Cuando cumplió los 11 años, ella convenció a los tribus para que juraran lealtad e integraran el Bey a Edris II. Edris II completaron la construcción de Fez y murieron en 828, equivalente al 213 Hijri. Kenza aconsejó a su nieto mayor que nombrara a sus hermanos como gobernadores de varias partes del país. El importante papel de Kenza en la creación de un Estado islámico en el Magreb está bien documentado. El final del reinado del Adarisa fue duro y sangriento para los descendientes de Idris I. Fueron perseguidos y asesinados por los nuevos gobernantes liderados por Musa ibn Abi al-Afiyya, quien era un líder militar brutal con ambiciones de poder. Se alió con los fatimíes en Egipto, quienes vieron la oportunidad de hacerse cargo del gobierno de un país débil de Marruecos. Musa ibn Abi al-Afiyya fue brutal en su conducta contra cualquier persona relacionada con el Adarisa. Trató de aniquilar a todos sus descendientes. Se estima que aproximadamente 700 familias huyeron de Fez a diferentes puntos de Marruecos y Al-Ándalus. Algunos de ellos huyeron a Figuig, en la parte suroeste de Marruecos. Entre ellos el antepasado de Sidi Said, Abu Zayd Mulay Abdurrahman al-Wadghiri. Se instaló en una zona llamada Urtadgir alrededor del año 929, equivalente al 317 Hijri. Tomó el nombre del Wadghiri después de este lugar. Posteriormente, Mulay Abdurrahman al-Wadghiri viajó al Andalus, donde permaneció alrededor de un año, y regresó a Fez, donde está enterrado. Sus descendientes permanecieron en Figuig. Hasta ahora la historia nos ha llevado del Medina a la Meca, a Tánger, Walili, Fez y Figuig. La historia nos ha demostrado cómo los antepasados de Sidi Said al-Arar huyeron de la península arábiga a Marruecos, donde llegaron a liderar el país durante unos 150 años. Fueron perseguidos nuevamente y esparcidos por todo el país. Se estima que hoy en día hay entre 35 y 40 millones de personas descendientes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto incluye a los descendientes del Adarisa y otros descendientes de Hassan y Hussein radiyallahu anhuma. Abdurrahman al-Wadghiri tuvo 7 hijos. Entre ellos se encuentra el antepasado Sidi Said al-Arar, Sidi Isa. Está enterrado en Beni Unif, que hoy forma parte de Argelia, cerca de Figuig. El padre de Sidi Said, Abdullah Muhammad, es el primero en establecerse en Beni Mahyu, cerca de Tafugalt, en el siglo XVI. Vino de Figuig y está enterrado hoy en Hassin Khla, que está cerca de Tafugalt. Tuvo 2 hijos, Abdullah, que no dejó hijos, y Sidi Said al-Masmudi o Sidi Said al-Arar. Sidi Said al-Arar está enterrado hoy en Iri Ufadis o Iri Usaun, cerca de las ciudades de Masin y Tafugalt, en la parte noroeste de Marruecos. Su nombre exacto es Abu Uthman Said al-Masmudi. El nombre al-Masmudi proviene de su abuelo Abd Samad al-Figuigi. Es importante distinguir entre el Masmudi de Sheikh Abu Samad y Msamda, una tribu amazigh en el centro de Marruecos. Los dos nombres no se derivan el uno del otro. Nuestra generación de descendientes de Said es Saadiyin. Antes de eso, los antepasados fueron Masmudiyin, y antes de eso, Udghiriyin, y antes de eso, Idrisiyin. Antes de eso fuimos Hassaniyin, después de Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. La educación de Sidi Said. Sidi Said ha recibido sus conocimientos en enseñanzas islámicas de Sheikh Butayb en la ciudad de Mysore. Sheikh Butayb murió en el año 1580, equivalente al 988 Hijri. Sheikh Butayb recibió su educación de Sheikh Abul Abbas Ahmad al-Milyani, que murió en el año 1526, equivalente al 931 Hijri. El abuelo de Sidi Said, Abu Hafs Omar, que murió en el año 1521, equivalente al 927 Hijri, en Fez, estudió con el Sheikh Abul Abbas Ahmad al-Milyani. Sheikh Abu Abbas al-Milyani recibió su educación de Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Bornusi al-Fasi, también conocido como Zarruq. Fue uno de los grandes eruditos islámicos de su tiempo dentro del fiqh al-Maliki.
Sidi Said tuvo 5 hijos. El primero es Muhammad, seguido de Ali, Isa, Abdurrahman y Uthman. Uthman no dejó hijos. Uthman está enterrado junto a su hermana Zainab en Tagma, cerca de Tafugat. Sidi Ali tuvo 3 hijos. Antepasado Muhammad de Ulad Bilqasim, Butiyab, antepasado de Ulad Butiyab, Bu'azza, antepasado de Ulad Bu'azzawin. Sidi Abdurrahman tuvo a Sidi Musa, quien es el antepasado de Ahl Ma'bura. Sidi Isa tuvo 3 hijos, Abdullah, Mahyo y Muhammad. Sidi Muhammad tuvo 4 hijos, Abu Qasim, antepasado de Ulad al-Husayn, Al-Hajj Saghir, Ramadan y Amr. Se dice que una tumba ubicada en Ulad Ramadan que pertenece a un Muhammad al-Gharib es Muhammad, el hijo de Sidi Said. Ramadan tuvo 3 hijos, Muhammad, Said y Ahmed. Los descendientes de Muhammad se conocen como Ulad al-Ayyashi, Ulad Qara'un y Ulad al-Mahdi. Los descendientes de Said se conocen como Ulad Bu'azza, Ulad Ahmed y Ulad al-Mahi. Los descendientes de Ahmed se conocen como Ulad Zariyuh y Ulad Grada. Qara'un, Grada y Zariyuh son apodos y no son nombres reales. Abu al-Qasim, el antepasado de Ulad al-Husayn, tuvo 3 hijos, Tahir, Abd al-Qadir y el Hashimi. En este vídeo hemos narrado la historia de Sidi Said. Hemos retratado su árbol genealógico, su educación y sus descendientes. Las fuentes de la información presentada se toman de documentos escritos y hechos históricos. Para nosotros, los descendientes de Sidi Said, podemos estar orgullosos de nuestra ascendencia e historia. Al mismo tiempo, es importante recordar la aya del Corán que inició este vídeo, Inna akramakum indallahi atqakum. Su traducción es: el mejor de vosotros ante Allah es el de más piedad.